En un rincón del mundo donde el silencio es impuesto y las palabras se miden con cautela, nació una historia de fe, coraje y transformación que pocos se atreven a contar. Ciudad de tradiciones milenarias, de reglas estrictas y de una fe que moldea vidas desde el nacimiento. Aquí vivía Abdullah al-Qahtani, un hombre respetado, funcionario del Ministerio de Asuntos Islámicos y pilar de una familia que representaba el ideal de la virtud islámica. Y aquí también vivía Amina, su hija menor. Desde pequeña aprendió que su valor como mujer estaba ligado a la obediencia, primero a Dios, luego a su padre y algún día a un esposo elegido por él. Mientras el mundo de Amina giraba en torno a reglas inquebrantables, en su corazón empezaba a brotar una inquietud, una pregunta silenciosa que crecería hasta romper los muros de su mundo. ¿Por qué sentía un vacío que ninguna oración podía llenar? ¿Por qué Dios parecía tan distante y tan exigente que su amor parecía inalcanzable? Esta no es solo la historia de una joven atrapada en un sistema. Es la historia de una búsqueda, un despertar y una valentía que desafiará todo lo conocido. Amina creció en una casa donde las paredes blancas estaban decoradas con caligrafía árabe de versículos del Corán. Cada día seguía el ritual de las 5 oraciones y las lecciones de recitación coránica comenzaron cuando apenas tenía 5 años. Su madre, Fátima, una mujer devota que nunca cuestionaba la autoridad de su esposo, les enseñaba a ella y a sus 4 hermanos que la mayor virtud de una mujer era la obediencia. Obedecer primero a Dios, luego a sus padres y finalmente a sus futuros esposos. Una mujer virtuosa es el pilar de un hogar islámico, repetía su madre mientras le enseñaba a preparar kabsa y otras recetas tradicionales, consciente de que algún día Amina debería complacer a un esposo que su padre elegiría. Su hermano mayor, Khalid, 7 años mayor que ella, ya mostraba signos de la misma inflexibilidad religiosa que caracterizaba a su padre. A menudo corregía a sus hermanas menores si su hijab no estaba perfectamente colocado, incluso dentro de casa. Pero a pesar de crecer en ese ambiente de estricta observancia religiosa, algo dentro de Amina siempre pareció diferente. Mientras sus compañeras de escuela soñaban con bodas lujosas y aceptaban sin cuestionar los límites de su existencia, ella se preguntaba en silencio, ¿por qué nuestro Dios parecía tan distante? ¿Por qué era tan exigente y tan imposible de complacer? ¿Por qué, a pesar de sus oraciones diligentes y su estudio del Corán, sentía un vacío que nada parecía llenar? Su abuela materna, Nura, fue quizás la única que notó esa inquietud en ella. Una tarde, mientras bordaban juntas en la privacidad de su habitación, su abuela le dijo, Amina, algunos corazones son como pájaros que no pueden ser enjaulados. No te culpes por las preguntas que nacen dentro de ti. Los ojos de su abuela, cansados por los años pero llenos de una sabiduría profunda, parecían ver más allá de la joven obediente que todos creían que era. Los años pasaron, y a los 17 años, Amina logró algo extraordinario para una mujer saudí de su generación. Convenció a su padre de que le permitiera estudiar medicina en la Universidad King Saud. Su padre aceptó con la condición de que solo estudiara para ser doctora de mujeres. Amina aceptó sin dudar, agradecida por la oportunidad de expandir su mundo más allá de las paredes de su casa. En retrospectiva, fue esta decisión la que cambiaría para siempre el curso de su vida. Fue en los pasillos de aquella universidad donde la semilla de la verdad comenzó a germinar en su corazón. Durante su 2º año en la Facultad de Medicina, escuchó por primera vez el nombre de Jesús pronunciado de una manera diferente, no como Isa, el profeta mencionado en el Corán, sino como alguien con una autoridad y amor únicos. Sara, una compañera filipina que trabajaba como asistente en el laboratorio de anatomía, tenía algo diferente. Contrastaba con la ansiedad constante que dominaba la vida espiritual de Amina. Un día, mientras limpiaban el laboratorio después de una práctica, Sara dejó caer accidentalmente su bolso. Entre sus pertenencias, Amina vio un pequeño libro con una cruz en la portada. Sus ojos se encontraron, y por un momento el miedo cruzó el rostro de Sara. Ella sabía que poseer literatura cristiana en Arabia Saudita podía resultar en deportación
o algo peor. Por favor, no digas nada, susurró Sara, recogiendo rápidamente el pequeño Nuevo Testamento. Amina podría haberla reportado, debería haberlo hecho según todo lo que le habían enseñado, pero en lugar de eso, se encontró preguntando, ¿puedo verlo? Esa noche, en la privacidad de su habitación, con la puerta cerrada y el corazón acelerado, abrió por primera vez las páginas de los Evangelios. Las palabras que leyó no eran las de un profeta distante, sino las de alguien que hablaba con una autoridad y un amor que nunca había encontrado en sus años de estudio islámico. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas palabras penetraron en su corazón como agua en tierra seca. Durante los meses siguientes, Amina y Sara desarrollaron una amistad secreta, marcada por una extrema cautela. Sara le prestaba porciones de las Escrituras, que Amina devoraba en la soledad de su habitación, escondiendo los textos bajo una tabla suelta del piso. Sus conversaciones, aparentemente casuales, sobre anatomía y fisiología, a menudo contenían referencias veladas a las parábolas de Jesús o a las epístolas de Pablo. Cada nueva verdad que Amina descubría era como encontrar una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba intentando completar. Un día, mientras caminaban por el campus manteniendo una distancia prudente para no despertar sospechas, Amina le preguntó a Sara, ¿cómo puedes estar tan segura de que Jesús es más que un profeta? La respuesta de Sara fue un susurro, como quien comparte el secreto más valioso del universo, y cambiaría el curso de la vida de Amina para siempre. Amina, y si le dejas, él cambiará tu corazón. También cambiará el tuyo. Lo que Sara no sabía era que esa transformación ya había comenzado en la privacidad de la habitación de Amina. Con timidez y miedo, Amina comenzó a orar, no a Alá, sino a Jesús. Al principio, sus oraciones fueron temerosas, casi culpables, pero poco a poco, esas oraciones se transformaron en conversaciones íntimas con alguien que por primera vez parecía escucharla realmente. Este alguien no exigía perfección ni rituales. No amenazaba con castigos, sino que ofrecía perdón. Era como descubrir que había vivido toda su vida en una habitación oscura y finalmente alguien había abierto las cortinas. Sara le presentó discretamente a otros cristianos secretos en Riad. Eran pocos, principalmente extranjeros, que trabajaban en hospitales o empresas internacionales. Se reunían en secreto en apartamentos, rotando las ubicaciones para evitar sospechas. El primer servicio cristiano al que Amina asistió fue en el apartamento de un ingeniero coreano y su esposa. Éramos solo 8 personas, sentadas en cojines en el suelo, cantando himnos en el volumen más bajo posible, con las ventanas cerradas a pesar del sofocante calor de Riad. Fue allí, en ese improvisado santuario, donde Amina encontró respuestas a las preguntas que habían atormentado su corazón durante años. No fue a través de argumentos teológicos complejos, sino por el testimonio vivo de personas que, como ella, habían encontrado en Cristo una verdad por la que estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Nacemos musulmanes por circunstancia, le explicó un hombre jordano llamado Ibrahim, pero nos convertimos en cristianos por convicción. La decisión de seguir a Cristo en un país donde la apostasía se castiga con la muerte no fue repentina. Durante meses, Amina luchó internamente, consciente de las consecuencias. Si su familia descubría su nueva fe, no solo temía el rechazo familiar, sino las implicaciones legales. Los apóstatas en Arabia Saudita no solo son repudiados, pueden enfrentar encarcelamiento, tortura y, según la interpretación estricta de la Sharia, incluso la ejecución. Pero la verdad que había descubierto era demasiado preciosa para negarla. Una noche de abril de 2019, mientras su familia dormía, Amina tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Arrodillada junto a su cama, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, entregó su vida a Cristo. No hubo testigos humanos de su conversión, pero sintió una presencia real y tangible en esa habitación. Aunque todos la abandonaran, susurró en la oscuridad: «Te seguiré». Durante los meses siguientes, Amina vivió una doble vida que desgastaba su alma. De día era Amina,
la musulmana devota que realizaba sus oraciones, vestía apropiadamente y obedecía las estrictas normas sociales del reino. De noche, en la soledad de su habitación, era Amina, la cristiana que devoraba las escrituras, oraba a Jesús y se fortalecía en secreto. Cada día era un delicado equilibrio entre mantener las apariencias y alimentar la fe que crecía dentro de ella. El miedo a ser descubierta era constante. Sabía que si su familia o las autoridades se enteraban, las consecuencias serían terribles, pero la paz que sentía en su corazón superaba ese temor. En las sombras de Riad, Amina encontró una nueva familia en la comunidad cristiana secreta. Se reunían en pequeños grupos, compartían testimonios y se alentaban mutuamente a mantenerse firmes en medio del peligro. La tensión crecía con cada día, pero también la convicción de Amina. Había encontrado una verdad que ningún miedo podía apagar. La presión familiar comenzó a aumentar con el tiempo. Sus padres, especialmente su padre, notaban cambios en Amina, aunque no podían comprenderlos. Sus expectativas de una hija obediente y devota se enfrentaban a una realidad que ellos no podían aceptar ni imaginar. Las preguntas comenzaron a surgir. Las sospechas crecían. Amina debía actuar con extrema cautela, ocultando su fe en cada palabra, en cada gesto. Pero la carga era pesada. Vivir entre dos mundos, donde uno rechazaba al otro, la desgastaba profundamente. Además, la amenaza legal no era un simple rumor. La apostasía en Arabia Saudita se castiga con penas severas, incluyendo la muerte. El riesgo era real y constante. Sin embargo, Amina encontró fuerza en su fe y en la comunidad secreta que la apoyaba. Cada encuentro clandestino, cada oración en la soledad de la noche, la preparaba para enfrentar lo que viniera. Su historia se convirtió en un testimonio de valentía, fe y resiliencia en medio de la oscuridad. Una noche, la tensión llegó a su punto máximo. Amina fue confrontada por su padre en casa, quien había descubierto algunas señales que no podía ignorar. La conversación fue dura, llena de reproches y demandas. ¿Por qué cuestionas nuestra fe? ¿Por qué te alejas de lo que es correcto?, le preguntaba con voz severa. Amina sintió cómo el peso de años de obediencia se desmoronaba ante la urgencia de ser honesta consigo misma. Con voz temblorosa, pero firme, respondió: he encontrado algo que llena el vacío en mi corazón. No puedo seguir fingiendo. La reacción fue inmediata. Castigos, amenazas y la promesa de cortar todo contacto si no renunciaba a su nueva fe. Pero Amina sabía que no podía volver atrás. En ese momento, comprendió que su vida había cambiado para siempre. La fe que había descubierto no solo la transformaba por dentro, sino que también la hacía enfrentar la realidad con un coraje que nunca imaginó. Mientras su familia intentaba apagar esa luz en ella, en la clandestinidad, la comunidad cristiana la recibía con los brazos abiertos. Juntos, enfrentaban el miedo, la persecución y la esperanza de un futuro diferente. En una de esas reuniones secretas, Amina escuchó historias que le dieron fuerzas para seguir adelante. Había hombres y mujeres que, como ella, habían dejado atrás sus vidas anteriores para abrazar una nueva fe. Cada testimonio era un relato de valentía, sacrificio y esperanza. Una mujer siria contó cómo perdió a su familia por su conversión, pero encontró en Cristo una paz que nada podía arrebatarle. Un hombre iraní relató las torturas que sufrió en prisión y cómo su fe nunca flaqueó. Estas historias tocaban el corazón de Amina y fortalecían su convicción. No estaba sola en esta lucha. Aquella comunidad era un refugio en medio de la tormenta. Entre susurros y oraciones, compartían no solo su fe, sino también sus sueños de libertad y de un futuro en el que pudieran vivir sin miedo. Para Amina, cada reunión era un paso más hacia la verdad y la libertad interior que tanto había buscado. A medida que pasaba el tiempo, Amina comenzó a soñar con un futuro diferente. Un futuro donde podría vivir libremente su fe sin esconderse, pero sabía que ese sueño estaba lejos de la realidad inmediata. La vigilancia y el peligro seguían presentes cada día. Un día, recibió noticias alarmantes. Las autoridades habían intensificado las redadas y búsquedas de grupos cristianos secretos.
El riesgo era más grande que nunca. Amina y sus amigos tuvieron que extremar las precauciones. Las reuniones se volvieron más pequeñas y frecuentes, cambiando de lugar constantemente. Cada paso estaba lleno de miedo, pero también de esperanza. En medio de esa presión, la fe de Amina se hizo aún más fuerte. Sabía que la libertad verdadera no llegaría sin sacrificios y estaba dispuesta a pagar ese precio. La amenaza se volvió real una noche cuando Amina recibió un mensaje urgente. Las autoridades estaban cerca de descubrir una de sus reuniones. Sin tiempo que perder, la comunidad decidió dispersarse inmediatamente. Amina sintió cómo el corazón le latía con fuerza mientras recogía en silencio sus pertenencias. Sabía que si la atrapaban, no solo su vida cambiaría para siempre, sino que también pondría en peligro a todos los que había conocido. Esa noche, en la oscuridad de Riad, comenzó la carrera por la libertad. Con la ayuda de sus amigos, Amina planificó un escape silencioso. Cada paso estaba lleno de miedo, pero también de una determinación inquebrantable. No era solo una huida física, era la búsqueda de un lugar donde pudiera vivir su fe sin temor. La travesía sería larga y peligrosa, pero Amina estaba lista, porque ahora sabía que la verdad vale cualquier sacrificio. La noche estaba cubierta por un silencio pesado, apenas roto por los pasos cautelosos de Amina. Ella y un pequeño grupo de amigos se movían con sigilo por las calles oscuras de Riad. Cada sombra parecía una amenaza, cada sonido un posible peligro. El plan era simple pero arriesgado: cruzar la frontera hacia un país vecino donde pudieran pedir asilo. Antes de partir, Amina dejó una carta secreta para su madre. No era una despedida, sino una esperanza silenciosa de que algún día entendería. El camino hacia la frontera fue arduo. Caminaron kilómetros bajo el calor sofocante y el temor constante de ser descubiertos. Durante la travesía, Amina reflexionaba sobre todo lo que había dejado atrás: su familia, su hogar, su cultura, pero también pensaba en la libertad que la esperaba. Finalmente, después de días de incertidumbre, alcanzaron un lugar seguro. Allí, por primera vez, Amina pudo respirar sin el peso del miedo. Su viaje apenas comenzaba, pero ya sabía que había tomado la decisión más importante de su vida. Al llegar al nuevo país, Amina experimentó una mezcla de alivio y ansiedad. Por primera vez podía vivir su fe abiertamente, pero estaba lejos de todo lo que conocía. Las calles, los rostros, los sonidos eran extraños y desconocidos. Comenzó el proceso de solicitar asilo, enfrentando papeleos, entrevistas y la incertidumbre de un futuro incierto. En medio de la burocracia, encontró apoyo en organizaciones que ayudaban a refugiados. También conoció a otros cristianos que, como ella, habían huido por su fe. Aunque lejos de casa, Amina comenzó a construir una nueva comunidad. Cada día era un paso hacia la sanación y la libertad. Pero también había heridas profundas que sanar. La distancia no borraba el dolor de la separación, ni el miedo por su familia que aún vivía en Riad. Amina sabía que su camino sería largo, pero estaba decidida a seguir adelante. Su historia era un testimonio vivo del poder de la fe y la esperanza en medio de la adversidad. Con el paso del tiempo, Amina comenzó a encontrar paz en su nuevo entorno. Cada día dedicaba tiempo a estudiar la Biblia con profundidad, buscando respuestas y consuelo. La oración se volvió su refugio y su fuerza, un vínculo directo con la esperanza que la había llevado tan lejos. En la comunidad cristiana local, Amina encontró mentores que la guiaban y amigos que la apoyaban sin condiciones. Poco a poco, fue dejando atrás la carga del miedo y la culpa que la habían acompañado durante años. Sin embargo, las dudas y los recuerdos seguían presentes. Recordaba las noches solitarias en Riad, la mirada severa de su padre, las risas de sus hermanos. Esos recuerdos eran una mezcla de amor y dolor que la impulsaban a seguir adelante, pero también la hacían vulnerable. En medio de ese proceso, Amina comenzó a compartir su testimonio con otros refugiados. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración y esperanza para muchos que enfrentaban desafíos similares. Cada vez que hablaba, sentía que sanaba un poco más y que su fe se fortalecía aún más. El camino no había sido fácil,
Pero Amina sabía que estaba exactamente donde debía estar. Su vida era ahora un testimonio de valentía, transformación y fe inquebrantable. Un día, mientras Amina comenzaba a sentirse más segura en su nuevo hogar, una noticia la sacudió profundamente. Su familia en Riad había descubierto su conversión. La reacción fue inmediata y violenta. Su padre y hermanos la repudiaron públicamente. La comunidad local comenzó a hablar en su contra. Amina enfrentaba no solo el rechazo familiar, sino también el peso de la amenaza que aún pesaba sobre ella. Las noticias llegaron a través de mensajes cifrados de amigos que quedaban en Arabia Saudita. Ella sabía que su vida y la de sus seres queridos estaban en peligro, pero a pesar del dolor y la incertidumbre, Amina se mantuvo firme. Con el apoyo de su comunidad cristiana, comenzó a planear formas de protegerse y proteger a quienes la apoyaban. Esta crisis la llevó a involucrarse en causas más grandes: la defensa de la libertad religiosa y los derechos humanos para quienes, como ella, habían sido perseguidos por su fe. Su testimonio empezó a resonar más allá de su círculo inmediato. Medios internacionales y organizaciones de derechos humanos mostraron interés en su historia. Amina comprendió que su lucha ya no era solo personal. Se había convertido en un símbolo de esperanza para miles. Amina decidió que su historia no podía quedar en silencio. Comprendió que la persecución que había sufrido era solo la punta del iceberg. Muchas personas en su país y en otros lugares vivían con miedo, sin poder expresar su fe libremente. Con la ayuda de su comunidad y organizaciones internacionales, comenzó a contar su experiencia en conferencias, entrevistas y foros digitales. Su voz, antes callada y temerosa, se convirtió en un faro para quienes buscaban esperanza. Amina utilizó las redes sociales para llegar a miles de personas, compartiendo mensajes de valentía, amor y libertad. A pesar de los riesgos, no se detuvo. Cada testimonio que ofrecía era un paso más para visibilizar la realidad de los perseguidos por motivos religiosos. Al mismo tiempo, en lo personal, Amina continuaba enfrentando el dolor por su familia. Sabía que algunos nunca entenderían su decisión, pero mantenía la esperanza de que algún día la reconciliación sería posible. Su fe se convirtió en su ancla en medio de las tormentas emocionales. Y aunque el camino seguía siendo difícil, Amina sabía que estaba haciendo lo correcto. Su vida, una vez marcada por el miedo y la obediencia ciega, ahora brillaba con la luz de la libertad y la verdad. Con el tiempo, Amina comenzó a experimentar algo inesperado. Un mensaje llegó desde su familia. Era de su madre, Fátima. Las palabras eran cautelosas, llenas de dolor, pero también de amor. Fátima había estado siguiendo en secreto el activismo de Amina. Aunque no podía entender del todo su decisión, sentía que su hija había encontrado algo que la transformaba. Este pequeño acto abrió una puerta que parecía cerrada para siempre. Amina respondió con paciencia y ternura, sin esperar nada inmediato. La reconciliación no sería fácil ni rápida, pero ahora había una esperanza real. Este encuentro, aunque distante y virtual, le dio a Amina una nueva fuerza para seguir adelante. Con cada paso, sentía que estaba construyendo un puente entre dos mundos: el pasado y el presente, la familia y la libertad, el dolor y la esperanza. La historia de Amina se convirtió en un relato de coraje, fe y transformación. Un testimonio vivo de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz puede brillar y que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Hoy, Amina es mucho más que una mujer que huyó de su país. Es una voz que rompe el silencio, una luz que guía a quienes están atrapados en la oscuridad del miedo y la opresión. Su historia nos recuerda que la verdadera fe no se basa en rituales ni en la aprobación de otros, sino en la búsqueda sincera de la verdad y en el valor para vivirla, sin importar el costo. Amina ha demostrado que incluso en los momentos más difíciles, el amor y la esperanza pueden transformar vidas. Su viaje es un llamado a la libertad, a la valentía y a la autenticidad. A todos los que escuchan su testimonio, les invita a cuestionar, a buscar
y sobre todo a nunca rendirse. Porque cada uno de nosotros tiene dentro la fuerza para cambiar su destino. Y así, la historia de Amina sigue viva. Un legado que inspira, desafía y desafía. No, anuncio, pase, Casto, Sofía. Un recordatorio eterno de que, aunque el camino sea incierto y duro, la luz siempre prevalece. Imágenes, paisaje urbano de Riad, Arabia Saudita, vista panorámica de la ciudad con edificios modernos y tradicionales, luz del atardecer. Casa tradicional en Al-Olaya, fachada blanca con detalles de caligrafía árabe en las paredes. Interior de la casa, niña pequeña, Amina, aprendiendo a recitar el Corán, escena cálida, madre enseñando con paciencia, luz natural entrando por la ventana. Amina en la escuela para niñas, grupo de chicas vestidas con ropa tradicional, en un aula con pizarras, abuela Nura bordando en una habitación sencilla, detalle de manos trabajando el bordado, expresión sabia y amorosa en el rostro. Universidad King Saud, edificio moderno exterior con estudiantes caminando, señalización en árabe e inglés, laboratorio de anatomía interior con microscopios, libros de medicina, 2 estudiantes, Amina y Sara, limpiando el espacio, Sara mostrando el pequeño Nuevo Testamento, escena tensa, ambas con expresiones cuidadosas y discretas. Amina leyendo en secreto el Nuevo Testamento en su habitación, cuarto oscuro, puerta cerrada, la luz de una lámpara iluminando el libro, conversaciones secretas en el campus, 2 jóvenes caminando con cuidado, ambiente universitario, reunión clandestina cristiana en un apartamento, grupo pequeño sentado en cojines, cantando himnos, ventana cerrada, ambiente íntimo, retrato de Ibrahim, el hombre jordano, expresión seria pero cálida, en un ambiente neutro. Amina arrodillada junto a su cama, orando en silencio, luz tenue, lágrimas en su rostro, expresión de paz y determinación. Amina realizando oraciones islámicas de día y lectura cristiana de noche, imagen partida que contraste ambas facetas. Paisajes áridos de Arabia Saudita, simbolizando la soledad y el desafío, desierto, dunas y cielo amplio. Mensaje inesperado de su madre Fátima en un dispositivo móvil mano, sosteniendo un celular con pantalla iluminada. Mensaje de texto abierto. Amina respondiendo con esperanza, primer plano del rostro iluminado por la pantalla, mezcla de emoción y cautela. Redes sociales y activismo digital, iconos de redes, mensajes de apoyo, videos compartidos, escena de conferencia o entrevista digital. Amina frente a una cámara, luz suave, ambiente profesional, multitud diversa escuchando la historia de Amina, personas de diferentes edades y culturas, expresiones de atención y empatía. Puente simbólico entre 2 mundos, imagen metafórica de un puente iluminado conectando 2 paisajes diferentes, luz atravesando una ventana oscura, simbolismo de la liberación espiritual. Cierre épico con Amina caminando hacia el horizonte al amanecer, silueta firme y decidida, colores cálidos y esperanza. Si esta historia te tocó, suscríbete y comparte y comenta. Fe si tú también sigues a Cristo.